No contenta del ridículo espantoso que hizo ayer en Ceuta, la ministra de Sanidad, Mónica García, tuvo que redoblar sus esfuerzos. No olvidemos que ayer prácticamente tuvo que huir de Ceuta entre gritos e insultos. No supo dar la cara a los médicos, rehusó reunirse con los representantes de médicos de Ceuta y, sin embargo, dio una rueda de prensa alegando toda una serie de números que, más allá de proteger y justificar su actuación, más bien delataban todas las mentiras del gobierno, más allá, además de ofrecer un ejercicio de manipulación no indiferente. Pero repito, no contenta de todo esto, será que no fue suficiente. Hoy apareció en Radio Televisión Española con Silvia Insaurrondo en una entrevista de 40 minutos, sí, 40 minutos de la televisión nuestra, pagada con nuestros impuestos, tuvo que necesitar Mónica García para seguir maniobrando lo que podríamos llamar un auténtico golpe, un auténtico atentado de terrorismo semántico para disfrazar la realidad, ofrecernos otra prefabricada a través del utilizo de una serie de términos, palabras, una terminología muy propia de la neolengua orwelliana, pero ojo con esto, una cosa es la inversión semántica, es decir, tratar de mostrar lo contrario de una realidad. Y otra cosa es el terrorismo semántico, que significa asesinar directamente la verdad a través del uso de eufemismos que tratan de ofrecer un cuadro totalmente diferente. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es precisamente traducir al lenguaje humano toda la maniobra de manipulación, todos los atentados de terrorismo semántico perpetrados hoy por parte de la ministra de Sanidad en la televisión de Estado, sí, en Telepedro. Venga, vamos con el vídeo. Así es, no sé si habrás escuchado alguna vez la palabra terrorismo semántico. Es un término que ha creado la creadora de contenido, Cristina Soto, una buena colaboradora también de este programa. La entrevisté hace tiempo. El canal que tiene ella en YouTube se llama Liberalístico. Hace tiempo publicó un vídeo llamado Terrorismo Semántico y precisamente hace unas pocas horas, unos pocos días, volvió a publicar ese vídeo casi remasterizado, no, redefinido, lo ha resubido, como ha dicho ella, pues con toda una serie de mejoras, ¿no? En ese sentido. Ella entiende por terrorismo semántico una estrategia deliberada de manipulación simbólica utilizada por el poder para controlar el pensamiento de las masas, restringir y limitar el debate político a todo aquello que les conviene a ellos y forzar la obediencia social sin necesidad de utilizar represión física y visible. El terrorismo semántico se perpetra a través de una serie de pasos, según refiere Cristina Soto. El primero de todos es el vacío y la redefinición de concepto. Consiste básicamente en despojar las palabras esencial de su significado objetivo, palabras como familia, mujer, libertad, justicia, paz, trabajo, bien. Podríamos incluso hablar de emergencia sanitaria y ahora veremos. Todas estas son vaciadas de su contenido y se crea un nuevo término, ¿no? Una nueva terminología para describir esa realidad. El segundo paso es la ilusión de libertad de pensamiento. A través del terrorismo semántico te hacen creer que, bueno, tú estás debatiendo, dialogando desde un marco de libertad cuando ha sido previamente limitado ese marco a través de la elección de una serie de términos que son aquellos que se utilizan para precisamente mantenerse dentro del marco de conveniencia de quien quiere perpetrar ese acto. Bien, luego tenemos el totalitarismo emocional y el miedo institucionalizado, que no es nada más que la estrategia que utiliza las emociones colectivas y el sentimentalismo para imponer leyes. Se basa todo en la subjetivización, ¿no? Relativización de los límites absolutos, de los elementos absolutos, ¿no? La semántica, los significados semánticos deberían ser considerados elementos truncales de una conversación por los que la palabra mujer debería tener para todos el mismo significado para poder debatir. Y cuando estamos hablando acerca de mujeres, sobre mujeres, estemos cada uno hablando de la misma realidad. Sin embargo, a través del terrorismo semántico se subjetiviza a través de la legitimación de autopercepción o percibir la realidad de manera diferente con el fin de desdibujar el significado semántico de cada término. De manera que la palabra mujer prácticamente
puede ser para uno un sentimiento, para otro puede ser la hembra adulta del ser humano, para otro podría ser simplemente una condición transitoria, y todos esos significados, toda esa semántica dentro del marco del terrorismo semántico cobra un sentido en cuanto es una percepción subjetiva, y en cuanto subjetiva, legítimo que cada persona pueda percibir la realidad de distinta manera para así no llegar nunca a un acuerdo común sobre una serie de conceptos y entonces cada cual salirse con la suya, bien, salirse con la conveniente. Y luego tenemos la fragmentación social y la sumisión global como paso último de este proceso. No quiero entrar en el concepto de terrorismo semántico más allá de esta definición que te acabo de dar. Te invito más bien que veas el vídeo de Cristina Soto de Liberalístico, te lo pongo en el primer comentario fijado. Aquí, sin embargo, vamos a ver cómo la ministra de Sanidad utiliza precisamente el terrorismo semántico para fabricar una realidad a conveniencia con el fin de legitimar un cuento que es muy diferente de la realidad objetiva que están viviendo los habitantes y los médicos de Ceuta, para, a su vez, legitimar que su versión dada desde una serie de datos estadísticos manipulados y fabricada desde los despachos de comunicación del ministerio pueda tener la misma legitimidad que la realidad que sufren los habitantes de Ceuta, con el fin de definitivamente ofrecer al mundo distintas versiones y que cada cual compre aquella que le convenga. Bien, vamos a ver aquí una serie de elementos. Voy a cambiar de pantalla, de hecho, para mostrarte una serie de vídeos donde precisamente Mónica García utiliza ese terrorismo semántico. Fíjate la diferencia de percepción entre la ministra y el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Fíjate. A mí también me duele llegar 17 días después y que no haya espacios habilitados. La ministra de Sanidad tuvo en Ceuta un comportamiento absolutamente incorrecto. O el gobierno de Ceuta no haya estado lo suficientemente ágil como para que estas imágenes se hubieran podido minimizar. No puede venir a Ceuta a dar lecciones de humanidad ni de solidaridad. Tremendo. Vamos a repasar estas declaraciones. La primera, fíjate cómo maquilla la realidad. Después de haber estado 17 días sin pisar Ceuta, después de llegar tarde y mal, la ministra redefine el marco conceptual, casi dando a entender que ella ha dejado Ceuta actuar, le ha dado tiempo durante 17 días para que arreglasen las cosas y que finalmente tuvo que entrar ella porque Ceuta estaba haciendo las cosas mal. Fíjate cómo redibuja la realidad, la distorsiona a través de esta frase. A mí también me duele llegar 17 días después y que no haya espacios habilitados. A mí también me duele llegar 17 días después y que no haya espacios habilitados. Como decir, oye, os he dado tiempo 17 días y cuando llego me doy cuenta que no habéis hecho el trabajo. Terrible. Fíjate cómo aquí realiza incluso una inversión de roles y responsabilidades. Pero vamos a ver más. Te voy a poner esta otra. Esta también es tremenda. Fíjate. O el gobierno de Ceuta no haya estado lo suficientemente ágil como para que estas imágenes se hubieran podido minimizar. No puede. Es decir, que para la ministra lo que cuenta es que las imágenes se tengan que minimizar, el control del relato. Lo admite aquí, ¿no? Que el gobierno de Ceuta no ha sido ágil para evitar que se mostrasen una serie de imágenes. ¿Por qué quiere evitar Mónica García que se muestren unas imágenes? Qué curioso, ¿no? Fíjate cómo aquí muestra precisamente, se delata cómo ella quiere, para ella la mayor preocupación es que ciertas imágenes no se muestren. Pero vamos a ir a más elementos. Aquí tenemos, Mónica García cambia la videoconferencia de Sánchez sobre Ceuta por una entrevista de 40 minutos con Silvia Inchaurrondo. Parece ser que ha sido una decisión de la ministra no acudir a la reunión que tenía Sánchez sobre la situación de Ceuta. Otros dicen que no, otros dicen que ha sido un pretexto, que la han mandado en Radio Televisión Española a explicarse mejor porque ayer fue un fracaso y que eso ha permitido a el gobierno, a todos los ministros del gobierno de la rama sanchista, es decir, del PSOE, poder tener su consejo prácticamente de partido sin tener a una ministra que no es del partido de Pedro Sánchez, ¿no? Pero desde ayer Mónica García ya apuntaba maneras, como se suele decir, ofrecía una serie de demostraciones de terrorismo semántico, fíjate, con declaraciones como esta. Los migrantes pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad, pero no traen enfermedades. Y esto es muy importante. Los migrantes no traen enfermedades, pero pueden enfermar en España. Es decir, las enfermedades las traemos nosotros, ¿no? Otro elemento de terrorismo semántico, otra desdibujación, si podemos llamarlo así,
otro destrozo de la realidad. Ella dice que los migrantes no traen enfermedades. ¿Y cómo lo sabe? ¿Ha hecho triaje? ¿Ha sometido a todos a una serie de controles para decir que no traen? ¿O es que lo dice porque ella ideológicamente quiere o le gustaría que fuese así? Fíjate cómo aquí el lenguaje ideológico convierte la exploración científica, la aplicación de la ciencia en un dogma. Es decir, para que Mónica García, ministra de Sanidad, disciplina científica, la medicina, pudiese afirmar que los migrantes no traen enfermedades, debería tener datos en la mano, debería haber realizado una investigación para afirmarlo, pero no hay ninguna investigación. Sin embargo, lo afirma como dogma ideológico. No, no, no. Además, no se le pueden atribuir enfermedades a los migrantes porque si no, somos xenófobos. Fíjate cómo el carácter ideológico convierte una realidad objetiva que debería ser medida a través de estudios, análisis, inspecciones sanitarias a esos migrantes, analíticas, triajes. No, lo convierte todo en una percepción subjetiva basada en su propia ideología. No porque los datos y las investigaciones que hicieran le han devuelto esa información, no, sino porque el prejuicio, el sesgo ideológico suyo le manda, le ordena decir aquello que acaba de escuchar. Vamos a seguir. La situación humanitaria es extraordinaria y la tensión asistencial es real. Y por eso hemos hecho un refuerzo del sistema sanitario extraordinario. Hemos contratado a más de 60 personas hasta el 31 de agosto, donde reevaluaremos si tendremos que seguir contratándolas. Hemos reforzado todo nuestro sistema asistencial, pero ahora mismo creo que ese esfuerzo y ese sobreesfuerzo de los profesionales creo que no se traduce en un colapso sanitario. Tenemos capacidad para escenarios de mayor demanda. Hemos aumentado los puntos de asistencia mañana y tarde, fines de semana, y bueno, pues hemos evitado en el último punto un aumento de la concentración en determinados puntos asistenciales. Y por eso digo que ha habido una diversificación entre lo que es la atención primaria y lo que es la atención hospitalizada. Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes con diferentes patologías, la mayoría leve. Solo hay una persona que está ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Fíjate, 101 personas. 28 son migrantes, un 30% de los ingresados en el hospital de Ceuta son migrantes. Eso significa que el hospital de Ceuta está atendiendo un esfuerzo con un incremento de un 30%. 28 de 101 son casi un 30%. Ella dice, no, la situación está tensionada, pero no hay colapso. Hombre, el colapso no está en el hospital, el colapso está en la calle. Eso ya lo expliqué en el vídeo de ayer en el otro canal, Roberto Cruz, Psicología, Política y Poder, que aquí Mónica García realiza una manipulación. El colapso no está en el hospital, como el colapso no necesariamente tiene que estar en las cárceles frente a un incrementarse de los delitos, ¿no? Es como si el Ministerio de Interior, el ministro de Interior saliera ante una situación de incremento de delitos, robo, asesinatos, atracos a mano armada. Bien, imagínate un escenario de ese incremento y el ministro llega y dice, no, no, no. Pero eso no es verdad porque tenemos todavía muchas plazas libres en las cárceles. Si los delitos hubiesen incrementado, tendríamos las cárceles llenas. No, no, el problema no son los delincuentes que han sido capturados, puestos a disposición judicial y luego encarcelados. El problema son los delincuentes que no llegan a ser encarcelados y siguen delinquiendo. Y aquí pasa lo mismo. El problema no son las personas ingresadas, el problema son las personas enfermas que están ahí fuera, que no han ingresado y que pueden esparcir sus virus, bacterias, en fin, sus enfermedades y extenderlas en la población. Bien, vamos a seguir escuchando lo de hoy de Mónica García en Radio Televisión Española. Ha sido realmente espantoso. Fíjate esto. ¿Qué explicación le da usted, ministra, a estos ceutíes, a los ciudadanos ceutíes que dicen que se han sentido abandonados por el Gobierno? Bueno, yo creo que las sensaciones subjetivas son todas respetables, ¿no? Yo creo que el Gobierno ha estado ahí desde el minuto uno. Creo que yo soy la... ¿Has visto? Relativismo propio del terrorismo semántico. No, hombre, los ceutíes que dicen que no han sido atendidos es su percepción. Y es tan válida esa percepción porque es subjetiva como la mía, que vengo del ministerio. ¿Entendido cómo funciona? Vamos a seguir escuchando. Séptima ministra que voy a Ceuta, en todo esto, incluido el presidente del Gobierno. Yo creo que no ha habido abandono en ningún momento y sí un intento de solucionar una situación muy compleja. ¿Qué explicación le da? Como hemos sido 7 ministros, esta es la demostración de que no hay ningún abandono, cuando, sin embargo, precisamente los ministros que están desfilando en Ceuta sirven para ganar tiempo. El Gobierno los está utilizando precisamente como pantalla para mostrar que como hay una intención de hacer algo, pero todo queda en intenciones, porque la situación en la calle de Ceuta sigue objetivamente deplorable. Y eso no es la percepción subjetiva de cada cual. Pero ella te lo muestra como que, bueno, allá ellos piensan eso, nosotros desde el ministerio pensamos lo contrario.
Es su percepción, es nuestra percepción, las dos son legítimas, cada cual puede tener razón dentro de su parcelita, ¿no? Fíjate cómo así, de esta manera, elude la confrontación con datos aplastantes, objetivos, reduciéndolos prácticamente a una percepción subjetiva, emocional, de una situación de desbordamiento emocional de los CEUTI. Como si los CEUTI estuvieran desbordados emocionalmente porque les ha entrado la gana, ¿no? Porque les gusta estar desbordados emocionalmente. Como si ese desbordamiento emocional no fuese producido por una situación objetiva de malestar que quiere negar la ministra, trasladando el discurso, el debate, al campo de las percepciones subjetivas. Vamos a seguir con este trozo. Vamos a ver, aquí lo tenemos. El gobierno no anticipar una crisis de esta magnitud en Ceuta. Bueno, yo ahí me voy a remitir a las declaraciones y a lo que diga el ministro de Exteriores, que es el que tiene las competencias en ello, y no tengo la información como para dar ahora un juicio de valor. Lo que está claro es que estamos frente a una crisis humanitaria absolutamente excepcional, ya lo habéis estado contando antes, con una repercusión humanitaria, con una repercusión... ¿Te he enterado? Te lo vuelvo a poner, fíjate. El gobierno no anticipar una crisis de esta magnitud en Ceuta. Silvia Insaurrondo, ¿cómo pudo el gobierno no anticipar una crisis? Fíjate, ya el corte periodístico no habla de invasión, ¿no? Porque en una ciudad donde hay 80.000 personas viviendo, que entren otras 80.000 de golpe y decidan largarse por su propia voluntad, eso no es una invasión, es una crisis humanitaria, ¿no? Pero fíjate lo que dice Mónica García, que es tremendo. Frente a una crisis humanitaria. Crisis humanitaria. Eso no ha sido una invasión, ha sido una crisis humanitaria. La realidad objetiva que te entra el mismo número de gente de fuera de la que vive en ese lugar, están 24 horas, algunos se marchan, otros se quedan, y la cantidad que se queda es el equivalente a lo mejor a un 20%, un incremento de la población de un 20%. Y la ministra te lo pinta como una crisis humanitaria, no te lo pinta como una invasión. Las víctimas para Mónica García son los invasores y no las personas que estaban haciendo su vida hasta el 30 de julio de manera medianamente tranquila y que de repente ya no pueden salir a la calle, los niños no pueden jugar en los parques, la gente no puede ir a disfrutar de la playa, los comercios no pueden abrir, los hoteles han visto canceladas las reservas. Y la crisis humanitaria, por aquello que entran, no por aquello que están sufriendo desde dentro, el estar autoconfinados en su propia casa, otro gesto de terrorismo semántico. Vamos a más. Te voy a mostrar esto. Aquí lo tenemos, esa es una frase, no la tengo pronunciada, pero sí que está entrecomillado, por lo tanto es una frase de Mónica García, ¿no? Mónica García sobre Marruecos. Los derechos humanos están por encima de cualquier relación diplomática. Los derechos humanos. Sí, pero ¿los derechos humanos de quiénes? ¿De los invasores o de los invadidos? Fíjate, ¿no? Fíjate cómo te define un marco, una vez más, para poner el foco en un colectivo que ella victimiza para justificar sus actuaciones. En definitiva, lo tenía aquí resumido, en definitiva, para Mónica García, a través de la aplicación de terrorismo semántico, no fue lo que ocurrió en Ceuta una invasión, fue una crisis humanitaria. No son migrantes, perdón, no son invasores, sino que son migrantes, ¿no? Te ves toda esa hordas de gente bajando, tal. Tantos migrantes están viniendo a España, ¿no? No son... Eso es como si en la época nazi, pues yo creo que eso es lo que pasaba. De hecho, los nazis también eran grandes expertos en terrorismo semántico, ¿no? Los campos de concentración eran campos de trabajo y los trenes repletos, ¿no?, de judíos que mandaban a trabajo forzoso y después a ser asesinados en los campos de concentración, eran trenes de trabajadores que iban a los campos de trabajo. Trenes de trabajadores. El trabajo te hará libre, ¿no? Eso es lo que ponía en la entrada, ¿no? Si no recuerdo mal, de Auschwitz, ¿no? El trabajo te hará libre, ¿no? Los trenes de los judíos eran trenes de trabajadores, al igual que las hordas de gente invadiendo la valla de Ceuta, no son invasores, son migrantes. Igualito, ¿eh? Igualito. Bueno, esto es lo que tenemos. Obviamente, luego tenemos también la otra parte, ¿no? Cuando ayer se refirió al colapso sanitario. ¿Cómo colapso? No, no es colapso sanitario, es un momento de tensión transitoria. Esto fue otro desdibujamiento de la realidad con la elección de una terminología relativista
para legitimar su versión subjetiva de los acontecimientos, alternativa a la realidad, con el fin de que su relato acabe imponiéndose por encima de la realidad objetiva. Escucha. Cerca de 6.000 personas han sido atendidas en los últimos 15 días en Ceuta. Según ha explicado hoy desde la ciudad autónoma la ministra de Sanidad, García reconoce que la situación sanitaria está tensionada. Sí que es verdad que hay lugares que están especialmente tensionados más que otros. Pero una y otra vez ha insistido en que no se puede hablar de colapso del sistema. Podemos decir que está la mitad del hospital ocupado, ¿vale? Esto no es una situación de, de colapso de del sistema sanitario en sí mismo. No, el colapso está en la calle, obviamente, pero ella te lo ubica en el hospital, como decir, el hospital todavía tiene plaza libre, ¿no? Bueno, la verdad que a mí se me antoja difícil diferenciar un colapso de una tensión, de un tensionamiento, como habla ella, ¿no? Pero bueno, ella escoge el término precisamente adrede para imponer su versión de los acontecimientos. Pero una vez más debemos preguntarnos, ¿será su percepción subjetiva, tal como ella atribuye a la percepción subjetiva el hecho de que los ceutíes se sienten abandonados por el Estado? Y fíjate que fue tan descarado ese terrorismo semántico de Mónica García que hasta el presidente de la comunidad autónoma, ciudad autónoma de Ceuta, se dio cuenta. Fíjate el titular aquí de Libertad Digital. Vivas acusa a Sánchez de maquillar la realidad, maquillar, y alerta de que Ceuta está en peligro. Aquí ha venido la ministra de Sanidad a contarnos su propia versión de los hechos cuando a tratar de imponer a los habitantes de Ceuta que están sufriendo una realidad, imponerle otra realidad prefabricada para que se la crean. Es que es tremendo, ¿no? Es como si tú entras a tu casa, pillas a tu pareja en la cama con otra persona y tu pareja trata de, no sé, decirte que, convencerte de que está realizando una labor humanitaria que no es lo que tú crees, ¿no? Es tremendo, ¿no? Tan es así que, fíjate que tengo aquí otro elemento, ¿no? De terrorismo semántico, es cómo ella ha redibujado las cifras de violinizaciones en Ceuta. Fíjate aquí, ¿no? Lo comentaba Susana Burgos. La Guardia Civil dice que hubo 15 violaciones en Ceuta y Mónica García lo desmiente rebajando la cifra en 5, ¿no? Según la Guardia Civil son 15, pero Mónica García va a Silvia Insaurrondo y le dice lo siguiente. ¿No? Y si la policía tiene 15 y nosotros tenemos 5, a lo mejor es que hay 10 mujeres que no han pasado por el hospital o que no han pasado por los puntos de atención o los puntos de crisis de atención a la violencia machista. Eso lo tendremos que ver. Entendido. Una vez más, generando confusión para que su versión pueda ser mínimamente creída. Tratar de poner la cuña. No, es que la Guardia Civil dice que son 15, pero nosotros solo nos consta 5. ¿Será que las otras 10 no han pasado por los puntos violeta, ¿no? Y como no han pasado por los puntos violeta, bueno, entonces no son violinizaciones. Es tremenda la maniobra, ¿no? La maniobra de manipulación, pero hay un último elemento de manipulación con otra terminología. Fíjate aquí, la cadena SER. El gobierno anuncia la instalación de 4 dispositivos de atención humanitaria en Ceuta que habilitarán 1.500 plazas más. Esta, sin embargo, es una manipulación de Elma Saiz, que fue hoy a Ceuta. Y claro, Rubén Pulido desmonta una vez más esa maniobra de manipulación. Dispositivo de atención humanitaria. Lo llaman así, esos dispositivos de atención humanitaria. ¿Qué coño es un dispositivo de atención humanitaria? No es más que el resultado del pago a Cruz Roja, dirigida o codirigida entre los principales directivos de Cruz Roja, está la pareja actual del ministro de Asuntos Exteriores, no lo olvidemos. Por tanto, un dispositivo generado, pagado a una ONG a través de lo que se llaman contratos de emergencia, con los que la ONG cobra una cantidad importante de dinero porque es bajo emergencia, con el fin de admitir a trámite las solicitudes de asilo. Lo que llaman dispositivo de atención humanitaria no son más que puntos para la tramitación de solicitudes de asilo, pero no te lo pueden decir así, porque sería admitir que van a dar el permiso de residencia a todos los que invadieron Ceuta y han decidido con la fuerza, de manera coactiva, no solo violaron la frontera, sino que han decidido de manera coactiva no marcharse. Y como premio, ¿sabe lo que tienen? Eso, un dispositivo de atención humanitaria. Ah, qué bonito. Sí, no es más que un punto administrativo para tramitar su solicitud de asilo para 1.500 personas. ¿Qué te parece?
Y hasta aquí hemos tenido la gran actuación de la ministra de Sanidad en toda esta maniobra de manipulación que me apremiaba a mostrarte, ¿no? Y todavía con la duda de no saber si es que fue enviada por Pedro Sánchez a Radio Televisión Española para no estar en la reunión con los ministros del PSOE, o es que sintió la necesidad de mejorar la versión de ayer, tal que ocupó 40 minutos, ¿no?, del programa de Silvia Inchaurrondo para tratar de seguir imponiendo su realidad. Ya sabes, ¿no? Esos son los principios de la propaganda de Goebbels, la propaganda nazi, ¿no?, de la manipulación de masas. Una mentira repetida una y otra vez al final se convierte en una realidad, ¿no? Fíjate lo que decía Vox Populi. Sánchez excluye a Mónica García de la reunión con ministros sobre Ceuta pese a las alertas de amenaza sanitaria. Algo bastante diferente respecto a cómo comenzamos hoy, ¿no? Mónica García cambia, esto lo decía el debate, la videoconferencia de Sánchez sobre Ceuta por una entrevista de 40 minutos con Inchaurrondo. Lo que sí no sabemos es si Mónica García decidió ir a televisión para compensar el ridículo espantoso de ayer, o es que fue el mismo Pedro Sánchez que trató de liberarse de ella para que no estuviese en esa reunión de ministros del PSOE para decidir quién sabe qué cosas a su espalda. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto de todo esto. ¿Habías escuchado el término terrorismo semántico? ¿Conoces el canal liberalístico de Cristina Soto? ¿Había visto ese vídeo? ¿Has podido comprender cómo funciona el terrorismo semántico en los ejemplos que he mostrado de Mónica García? Escríbeme en los comentarios, hipea este vídeo, suscríbete al canal, dale al me gusta, activa la campanita para recibir las notificaciones porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.